Sindicato Mexicano de Electricistas. Buenos días, compañeras y compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica de la Región Centro. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, queremos darles la más cordial de las bienvenidas a este foro que nos va a permitir discutir sobre nuestra problemática y qué es lo que siguen en nuestro movimiento de lucha, no sin antes hacer un amplio reconocimiento a las mujeres y a los hombres que integran la NUE, que con mucha dignidad llevan ya más de 11 años defendiendo el servicio público de energía eléctrica y luchar por el borrón y cuenta nueva y una tarifa social y una tarifa justa. Un reconocimiento a todas y a todos ustedes, que no ha sido fácil durante todos estos años. Nosotros llevamos más de 12 años como sindicato también defendiendo esta institución y luchando porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en este país. Y el tema que hoy nos convoca a todos es sobre la reforma eléctrica. Todos sabemos cómo fue el acontecimiento del 17 de abril en la Cámara de Diputados, que se esperaron hasta en la noche, y al momento de la votación faltaron 55 votos para que se aprobara la reforma constitucional. Esa reforma entonces quedó ya desechada, pero algo importante que sucedió durante todos estos días de discusión es que nos pudimos enterar que la empresa de clase mundial que pusieron en el escenario del 11 de octubre del 2009, cuando dijeron por parte del expurio Felipe Calderón Hinojosa, en transmisión en cadena nacional, dijo el 11 de octubre del 2009, que tomaba la decisión de extinguir a un organismo público de energía eléctrica, Luz y Fuerza del Centro, y previo, 2 horas antes, ya habían ordenado la toma armada y militar de más de 400 centros de trabajo de una empresa pública. Y todo fue en el sentido de decir que Luz y Fuerza era ineficiente, que los trabajadores no podían sacar adelante la empresa, y una y mil cosas o mentiras que dijeron en la televisión que al final hicieron creer que era verdad. Y la empresa de clase mundial que llegó y dijo que iba a bajar las tarifas eléctricas y mejorar el servicio de suministro, ¿llegó, compañeros? No llegó y no va a llegar. Sí, llegaron, lo primero que hicieron fue saquear todos los centros de trabajo de Luz y Fuerza. Si recordarán, en las redes de distribución de mediana y baja tensión era red de material de cobre, que es mejor conductor de la energía eléctrica, y que con la red de fibra óptica estábamos preparando llevarle servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet a cada casa, habitación a bajo costo. Pues lo primero que hicieron los contratistas de la CFE por instrucciones de arriba fue desmantelar toda la red de distribución de cobre, toda, y a poner puro aluminio, y aluminio no permite llevar ese servicio a través de la propia energía eléctrica. Desmantelaron todo, hasta las pertenencias de los trabajadores que estaban en los centros de trabajo se quedaron. Saquearon como nunca una empresa pública, y vean la mejor imagen de esos gobiernos neoliberales. Ahí en las oficinas de Marina Nacional y Melchor Ocampo estaban las oficinas centrales de Luz y Fuerza del Centro, y hoy se las han prestado al Poder Judicial para llevar a cabo todo el proceso de control de los penales. Cerrar una empresa pública y abrir ministerios públicos federales para criminalizar a la sociedad en general. Y otro de los temas que nos dimos cuenta en esta discusión es que CFE atraviesa por su peor crisis financiera y económica. Vean, el año pasado perdió CFE 107,000 millones de pesos. Y todavía de los impuestos de los mexicanos se le tuvo que trasladar otros 70,000 millones de pesos. ¿De dónde sale ese dinero para poder
mantener a la CFE, compañeros, de los impuestos de todos los mexicanos. Y la única forma que te expliques de por qué se pierde tanto dinero es por la terrible opacidad y corrupción que mantienen funcionarios dentro de la Comisión Federal de Electricidad, y funcionarios que vienen desde hace varias décadas. Por eso nosotros planteamos que estábamos de acuerdo con la reforma energética de recuperar la rectoría del Estado, pero estábamos de acuerdo en crear una nueva Comisión Federal de Electricidad, una nueva empresa que respete los derechos humanos de los usuarios, que respete a las comunidades indígenas y poblaciones donde están los recursos naturales, una nueva CFE con el sentido social como lo hizo Cárdenas en el 37, sin fines de lucro, compañeros, porque toda la infraestructura que se ha construido a lo largo de más de 100 años, toda, si al final, al principio lo hizo la iniciativa privada, después con la nacionalización de la industria eléctrica, se le pagaron todas las acciones a los privados y el Estado se quedó con todo el sector eléctrico interconectado desde el norte hasta el sureste. Plantas de generación, líneas de transmisión, subestaciones, redes de distribución, todo fue con recursos del erario público, compañeros. Sabemos el desenlace, porque otro de los temas que nos dimos cuenta es que de manera muy insistente los funcionarios de la CFE que fueron al Parlamento abierto dijeron dos temas. Los contratos que han firmado CFE con los productores independientes de energía es una sangría permanente para el pueblo de México. Son contratos a 25 años. Construyeron una planta de generación, primero el CFE les firma el contrato, y con ese contrato estas empresas voltean a ver a los bancos internacionales, construyen la planta, usan la red de transmisión, distribución, no pagan los impuestos, pero tienen un contrato que se va actualizando con la CFE año con año de acuerdo a la inflación. Y esos costos, ¿a quién se lo trasladan? A los usuarios, compañeros. De cada persona, cada ciudadano, cada usuario de este país de consumo básico, el 70% de su recibo de luz es para estarle pagando a los privados extranjeros, principalmente Iberdrola, Enel, Sempra de Estados Unidos y todas estas que han llegado de multinacionales. Por eso, ¿qué es lo que sigue? Después de que no se aprobó la reforma, hay ya un movimiento en marcha desde los propios usuarios que encabeza la NUE, pero que en todo el país ya es un reclamo permanente el tema de los costos de la energía eléctrica, y que se está aumentando el costo. Mes con mes hay un ajuste en la tarifa porque se está generando gran parte de la electricidad, por lo menos el 40%, se genera con gas natural, gas que no tenemos en el país, que hay que estarle comprando a las empresas en Estados Unidos. Y no se ha replanteado una nueva política energética para depender menos del tema del gas, de los hidrocarburos, y ocupar nuestras propias cuencas, nuestros propios litorales, para poder tener alternativas de generación y satisfacer la demanda de electricidad para todos los mexicanos. ¿Qué sigue? El presidente de la República tiene facultades, fíjense, revisando las actuaciones de la Corte, incluso el conflicto nuestro, que le dieron la razón los ministros de la Corte al espurio de Calderón en el conflicto del ilegal decreto de extinción. El razonamiento de la Suprema Corte fue en el sentido de que un presidente de la República había decretado la creación de Luz y Fuerza del Centro, pues ese presidente de la República, dice otro, tiene las mismas facultades de decretar su extinción. Con ese razonamiento la Corte dio por constitucional el legal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y jamás pasó por el Congreso de la Unión, fíjense, a sabiendas que la Constitución solamente faculta a la Cámara de Diputados y Senadores a legislar en materia de energía eléctrica. Pues si esas facultades tiene un presidente de la República, creo que esas mismas facultades tendría el licenciado Andrés Manuel López Obrador de crear por decreto una nueva Comisión Federal de Electricidad, y que también ahí estaría inmerso
resolver de una vez por todas el conflicto de la NUE para el borrón y cuenta nueva, porque legalmente Luz y Fuerza conserva personalidad jurídica para el proceso de la liquidación, pero no se ha liquidado. Y los usuarios de la zona metropolitana tienen su contrato de suministro con Luz y Fuerza del Centro, que después pasaron a CFE, pero nada más pasaron los recibos, no hay contratos, están en la ilegalidad. Y en ese sentido creo que se puede resolver, como lo planteamos con la propia Secretaria de Energía desde el 2018, en el sentido de que se registraran todos los adeudos de los usuarios de la NUE como cartera vencida, liberarlos de los adeudos y poder regularizarse con un nuevo contrato, pero también con una tarifa justa, no una tarifa social, y una tarifa social para la gente que no tiene ingresos, porque hoy pues va a continuar la reforma que hizo Peña Nieto en el 2013, el 12 de diciembre del 2013, se mantiene la misma estructura. Habrá algunos cambios después de la resolución que hizo la Suprema Corte en el sentido de la ley de la industria eléctrica, que fue modificada para que la CFE pueda ser los primeros que despachen su energía independientemente de la fuente que tengan, pero el mercado mayorista se mantiene, el SENACE autónomo se mantiene, la Comisión Reguladora de Energía se mantiene, los impuestos que creó la ley de Peña Nieto los mantienen, y al final esos impuestos que no existían, ¿a quién se lo trasladan, compañeros? A los usuarios. Hoy hay un impuesto por usar la red de transmisión, así se integra la tarifa eléctrica, otro impuesto por usar la red de distribución, otro impuesto por las pérdidas de energía que van todo el proceso, también se lo cargan al recibo de luz, y ya traíamos un impuesto del derecho al alumbrado público, otro impuesto ahí, y el tema también de las operaciones que se hacen en el SENACE es otro impuesto, y al final todavía el recibo dice más impuesto al valor agregado, IVA. Ese es el escenario que nosotros tenemos muy claro y que hoy fue muy evidente en el Parlamento Abierto, que ahí nos tocó participar el 21 de febrero. La demanda de la NUE está vigente, compañeros, y ahora hasta los priistas reconocen el derecho humano a la energía eléctrica. En el Parlamento Abierto nos dimos cuenta que un gobernador, el de Hidalgo, Omar Fayad, por querer quedar bien con los usuarios cuando él era senador de la República, votó a favor de la iniciativa de Peña Nieto. Y hoy dice, aquí está la iniciativa para que se reconozca el derecho humano a la energía eléctrica y se modifique el artículo 4 constitucional. Y cuando ellos eran gobierno con Peña Nieto, la desecharon la iniciativa. Pero esa es la parte política que ellos buscan, levantar una imagen que no tienen, porque han sido parte del desmantelamiento de todas las empresas públicas de nuestro país. Creo que lo que sigue es insistir en una solución de fondo en la Secretaría de Energía. Le vamos a plantear al Ejecutivo Federal en términos de lo que la Corte ha resuelto y las facultades que él tiene, porque si él quisiera puede plantear por decreto la creación de una nueva CFE sin fines de lucro, con aspecto social y que respete los derechos de los usuarios de la energía eléctrica y las comunidades indígenas. No sé si vieron algunos parlamentos de comunidades indígenas que fueron, dijeron, nos arrebataron nuestro territorio, pusieron plantas eólicas que le está dando la torre a todo lo que son el medio ambiente en la región, dice, pusieron plantas fotovoltaicas y ni siquiera la renta del terreno nos están pagando, y están pagando las energías, el costo de la electricidad más cara cuando ahí se está produciendo. Toda esa parte conflictiva salió a relucir también, y lo también triste y lamentable, que los trabajadores de la CFE, del sindicato, del SUTER, aplaudió la reforma o desde el decreto de extinción, se prestaron con Felipe Calderón para traer de esquiroles en nuestra zona. Hoy ese sindicato quedó pulverizado prácticamente en su contrato colectivo de trabajo
Antes ellos tenían 5 miembros consejeros en la empresa, hoy les dejaron 1 con derecho solamente a hablar, pero no a tomar decisiones en la empresa. Hoy les acaban de desplazar casi toda su fuerza de trabajo, que era permanente en el contrato colectivo, y el 70% de las actividades en CFE son pura empresa contratista, que incluso hemos revisado las contratistas, viene gente de Centroamérica, del Caribe, de otros lugares, porque son empresas multinacionales que le dan el servicio a la Comisión Federal de Electricidad, porque para gobiernos y patrones es mejor un trabajador que no tenga contrato colectivo de trabajo, que no tenga seguro social, que no tenga prestaciones, porque entonces es explotar la fuerza de trabajo. Y eso es lo que estamos viendo. Y no nada más en CFE, también en Pemex, compañeros. Y también en otras dependencias, que vemos cómo están subcontratando a trabajadores, pero sin prestaciones. Ese es uno de los temas también que hemos discutido, que sigue. Reorganizarnos muy bien a lo interno con la NUE. Yo coincido sobre los propios principios que dieron origen a la NUE, que es una organización autónoma, que tiene su propio estatuto, que tienen sus reglas, sin fines de lucro, compañeros. Y en ese sentido coincidimos que vamos a participar en todos los foros que convoque la NUE, reorganizarnos, empoderar a los usuarios, y los usuarios sean los que decidan en cada uno de los comités quién deba de ser su coordinador, compañeros. Que cada comité de usuarios decida quién va a ser su representante en la propia Profeco, que ese comité decida quién va a estar en la coordinación nacional en la toma de las decisiones, y creo que de esa manera la NUE seguirá siendo uno de los movimientos más importantes de esta época a nivel nacional. Un reconocimiento a todos ustedes y a todas ustedes, que nos hemos encontrado infinidad de veces en todas las asambleas informativas que salimos, en los distintos estados y en la zona metropolitana, había usuarios de la NUE, en todas, fijando una posición muy clara, incluso hasta cuestionando, porque hoy en las asambleas informativas llegaron superintendentes o gerentes de la CFE, y los usuarios, ¿qué les cuestionaron? Les dijeron: a ver, usted gerente, ¿va a respetar o no va a respetar la queja de Profeco? Y así como que hacía agua el gerente de la CFE. Dice: no, es que sí se respeta, eso es lo de los acuerdos. Dice: pues sus trabajadores no la respetan y están cortándonos la luz. Y al final los usuarios le dijeron a ese gerente: vuelven a meterse a nuestras comunidades con la cubeta y con los coba, los vamos a sacar de aquí, y van a prevalecer defendiendo el suministro de energía eléctrica. Y es una posición valiente de los usuarios de la energía eléctrica por defender el servicio público de la electricidad, camaradas. Reconocimiento a todas y a todos ustedes por haber participado durante todas estas asambleas informativas, en las cuales no vimos un solo trabajador de la CFE, no vimos a los trabajadores del SUTER en ninguna parte. Donde sí hubo es bastantes compañeros de la NUE, y en todos también hubo presencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso les decimos, compañeros de la NUE, las puertas de este sindicato están abiertas, porque juntos, la NUE y el SME, hemos hecho una alianza estratégica que nadie la va a romper, porque tenemos principios muy claros y objetivos claros de defender el derecho humano a la energía eléctrica, el borrón y cuenta nueva, tarifa social y tarifa justa, y nosotros vamos a seguir luchando por recuperar nuestra fuente de trabajo que se nos fue arrebatada de manera ilegal por los gobiernos neoliberales, compañeros. Esa alianza es estratégica y nadie la va a poder terminar, camaradas. Por último, hay una serie de tareas que van a comentar nuestros compañeros Juan Carlos Escalante, coordinador nacional, nuestros compañeros del grupo de la cooperativa y también de los abogados. En todos los acuerdos que se tomen, compañeros, el SME va a respaldar cada una de las acciones, cada una de las actividades, porque juntos vamos a seguir marchando. ¡Que viva la NUE, compañeros! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias.
Síguenos a través de www.radiosme.org.